Hola, ¿qué tal todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sexta sesión ya de nuestro curso de liturgia. Les agradezco a todas las personas que se han estado conectando, pues sesión tras sesión, para ir aprendiendo un poquito más de, pues, aquello que es la liturgia. Eh, Les agradezco su presencia. Les doy la bienvenida nuevamente. Aquellos que nos ven por YouTube también sean bienvenidos. Y bueno, en esta sesión vamos a ver aquellas vestiduras litúrgicas que se utilizan en la celebración, tanto de los tres órdenes, de los tres niveles del orden sacerdotal y pues de los distintos títulos. Ya iremos viendo un poquito más adelante cuáles son, qué vestiduras han caído en desuso y pues algunas confusiones que hay entre ellas. Les recuerdo a todos los que están aquí en la sesión presente y así como a los que nos ven por YouTube, que si tienen alguna duda, pues a los que estamos en vivo, pues nos las manden por chat, ahí en un mensajito, y a quienes nos ven por YouTube, pues en los comentarios si tienen alguna duda. Eh, Ya les compartí la presentación a las personas que nos están viendo en vivo y pues sin más preámbulo vamos a dar inicio a esta sesión para que pues podamos avanzar. Les voy a compartir la pantalla y como cada semana les pido que aquí en el chat me digan si pueden verla correctamente, por favor. Ok, ya nos dicen que ya se ve correctamente. Entonces, vamos a dar inicio. Como les decía, vamos a ver ahora lo que son las vestiduras litúrgicas. A lo mejor algunos de ustedes ya las conocen, a lo mejor no las han visto todas, pero pues no son muy complicadas, no es muy difícil reconocerlas, así que pues nos vamos a ir pues poco a poquito. Como cada sesión, pues vamos a iniciar con nuestra oración para encomendarnos al Espíritu Santo para que todos estos conocimientos que estamos observando, que estamos presenciando, pues los podamos poner en práctica y compartir con nuestros hermanos en nuestras comunidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, que estás en la vida, en nuestra vida y en la vida del mundo entero. Concede a quienes estamos aquí reunidos un aumento de fe, de esperanza y caridad. Reunidos ante ti en este espacio compartido, te agradecemos de todo corazón y con el entusiasmo interno los dones que nos brindas. Te pedimos por esta comunidad de este curso de liturgia, que hoy nos reunimos para entrar en oración y en diálogo continuo contigo. Haznos sentir que tú siempre nos acompañas y que siempre guías nuestros esfuerzos por vivir el Evangelio al modo de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. No, yo ya revisé, Amén. Carlos. Bueno, pues después de nuestra oración inicial, pasamos ahora sí ya a nuestro tema, que como les decía, pues vamos a hablar hoy de las vestiduras litúrgicas. Y pues para hablar de ellas necesitamos saber pues qué son o cómo las podemos definir. Y pues tenemos una definición bastante sencilla que van a ser todas aquellas prendas que los clérigos, es decir, los diáconos, los presbíteros y los obispos, colocan sobre su ropa civil o, en su caso, sobre los hábitos religiosos para las celebraciones litúrgicas. En este caso, bueno, hay algunas vestiduras que algunos laicos, por así decirlo, y no quiero que se malinterprete esto que voy a decir, las utilizan. En este caso, lo veremos un poquito más adelante, pero me voy a adelantar un poquito. Y estos laicos que pueden o vestir algunas prendas, pues son aquellos que están en vistas a la ordenación.
es decir, los ministerios instituidos del acolitado y del lectorado, pero, repito, siempre y cuando sean en vistas a la ordenación sacerdotal. Si bien ahora con la institución de algunos ministerios como el acólito o el lector para personas que no están en vistas al orden sacerdotal, pues también estas vestiduras deben estar reglamentadas por los ordinarios de los lugares, es decir, por los obispos de cada diócesis. Ellos son los que pueden establecer el tipo de vestidura que los ministros laicos pueden utilizar. Les recuerdo, si tienen alguna duda, si la van teniendo, eh, la pueden ir dejando aquí en el chat, las voy leyendo y se las voy contestando en un momento. Ahora bien, las vestiduras tienen su origen en el Antiguo Testamento, pues ya los antiguos sacerdotes tenían especificaciones para su vestimenta y para entrar al templo a realizar sus oraciones y sacrificios. Un ejemplo de esto puede ser el libro de Levítico, en el capítulo 16, el número 4. Voy a buscarlo aquí rápidamente en la Biblia para que lo podamos leer y podamos decir de qué estamos hablando. Dice, se vestirá con la túnica sagrada de lino, se pondrá los calzoncillos de lino, se ceñirá la faja de lino y se cubrirá con el turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas que vestirá después de haberse lavado con agua. Es un versículo muy cortito, pero bueno, ahí nos habla de que ya eh, se estaban dando ciertas especificaciones para entrar a participar del sacrificio. Justamente aquí en la diapositiva, otra redacción, pero es lo mismo. La túnica santa de lino, sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino. Y con la mitra de lino se cubrirá. Es por eso que pues se dice que toda la vestidura sagrada o litúrgica debe ser de lino, pero ahora pues con tanta variedad de telas que tenemos, pues no es necesario que sea de alguna en específico, pero sí siempre manteniendo esa belleza, esa sobriedad y ese carácter sagrado de utilidad tiene que estarse reflejado pues en la nobleza de los materiales y sobre todo también en su belleza. Ahora, bien, dividí la presentación en vestimentas generales, vestimentas del diácono, vestimentas del presbítero, vestimentas del obispo y vestimentas en desuso. Las vamos a ir viendo una por una. Entonces, vestimentas generales, pues van a ser la primera de ellas, que es la sotana, que viene del latín subtanam, que quiere decir vestido. Es una vestidura de tipo talar. ¿Qué quiere decir talar? Pues que va a llegar hasta los talones y de manga larga, generalmente o mayoritariamente va a ser negra. Es propia de los seminaristas y los clérigos que no pertenecen a alguna congregación religiosa, con algunas excepciones. Sabemos que cada una de las congregaciones tiene sus reglas de vestimenta para quienes pertenecen a su congregación. Por ejemplo, los franciscanos hay unos que visten de color café, hay unos que visten de color gris oscuro, hay unos que visten de color negro, pero no es propiamente una sotana, se les llama hábitos. Por ejemplo, los de la Sociedad de San Pablo, los paulinos, ellos sí utilizan la sotana negra. Y pues bueno, hay otras congregaciones que pues van definiendo sus hábitos de acuerdo a sus reglas, a sus cánones. Y aquí vemos cuatro tipos de sotana. Dice, para seminaristas, diáconos y presbíteros, es negra, completamente negra, botones negros, costuras negras. Para los obispos es morada, completamente morada, o puede ser negra con toques morados y la fajilla morada, o en las regiones donde hay mucho calor, se permite que sean blancas con los mismos decorados en color morado o color violeta, como lo conozcan. Los botones
las costuras y la fajilla color violeta. Para los cardenales es completamente roja o al igual que si donde se encuentran hay es una zona de mucho calor, puede ser blanca con los toques o los decorados de color rojo. Y sabemos que la sotana del Papa es completamente blanca, así como su fajilla. Otra de las vestimentas generales y que está ligada al uso de la sotana, pues es el roquete, que viene del latín roquetum, que significa hábito. Esta es una especie de alba corta que va desde los hombros hasta las rodillas, puede ser un poquito abajo, un poquito arriba, y se usa sobre la sotana o el hábito religioso. También es llamado sobrepelliz. Aquí, investigando un poquito, estaba viendo que el roquete sí tiene un poquito de diferencia con la sobrepelliz. ¿Por qué? El roquete prácticamente va a cubrir las mangas de la sotana y la sobrepelliz va a ser un poquito más corta y con mangas más anchas. El roquete va a formar parte del hábito coral del obispo, de los cardenales y lo inclusive del papa, y lo llevan los sacerdotes para la celebración de los sacramentos, para la predicación y las bendiciones. También pues es utilizado por los seminaristas en pues algunas celebraciones importantes de la diócesis o del seminario. La siguiente, pues que creo que ya todos conocemos, que es el alba y viene del latín albis, que significa blanco. Es una vestidura regularmente de lino, aquí viene lo que les decía del libro de Levítico, que va a cubrir desde el cuello hasta los tobillos, va a tener las mangas un poquito ajustadas y debe ser ceñida por un cordón. Este cordón puede estar fijo al alba o puede ser el cíngulo como tal. Y se pone después del ámito. El ámito es opcional. El ámito es una especie de, voy a hacer una analogía, es una especie de mantel largo o una especie de corporal más grande, es decir, es cuadrado, con dos cintas en la parte de aquí del cuello, digamos que es un cuadrado, y va a tener dos cintas a los extremos, y se va a poner en la parte de la espalda y se va a amarrar aquí. Y este tiene la función de eh, que no quede la vestidura civil a la vista. Esto es por las albas que no alcanzan a cubrir completamente el cuello. Esa es la función del ámito, cubrir completamente el cuello. El alba la usan los sacerdotes, los diáconos, los seminaristas que son eh, ya acólitos y lectores instituidos con vistas al orden. Y sobre el alba se usa la estola, la dalmática en el caso de los diáconos o la casulla en el caso de los sacerdotes. Aunado al alba tenemos lo que es el cíngulo, que viene del latín cingulum, que significa cinturón, y es un cordón grueso que va a usar el sacerdote y aquellos que utilizan albas, que se va a colocar alrededor de la cintura sobre el alba durante la celebración de la misa o en los actos litúrgicos que requieran pues vestir el alba. Este, por lo regular es blanco, pero podemos encontrar que hay quienes combinan el cíngulo con el color litúrgico del día. Aquí, como lo vemos en la imagen, pues hay verde, blanco, rojo, morado, azul. Y bueno, el cíngulo nos recuerda la castidad, es el signo de la castidad. Y también nos recuerda el látigo con el que Jesús fue azotado en la casa de Pilato. Otra vestimenta general, y me refiero general a que la pueden utilizar los diáconos, los sacerdotes y los obispos, es la capa pluvial. Esta capa, el nombre de pluvial viene porque era utilizada anteriormente para cubrir de la lluvia a los ministros. Con el paso del tiempo, pues se mantuvo su uso como un ornamento más y se utiliza en momentos
pues un poco más solemnes. Es una vestidura semicircular que cubre al sacerdote desde los hombros hasta los tobillos y se sujeta por delante del pecho, entre, digamos que entre la barbilla y el pecho, con un broche. Este se usa en las procesiones, en las bendiciones con el Santísimo y algunos sacerdotes, algunos diáconos las utilizan para las celebraciones de el bautismo, el matrimonio, la confirmación, inclusive en los funerales. Esta, pues, al ser, digamos, utilizada para el Santísimo, pues lo ideal es que fuera blanca o dorada, pero bueno, actualmente ya se está dando el uso en los diferentes colores litúrgicos. No estamos obligados a utilizarlos, de hecho en algunas rúbricas de algunas celebraciones, como por ejemplo en la procesión del día 2 de febrero, que es la presentación del Señor, o del Domingo de Ramos, nos dice que el sacerdote puede usar la capa pluvial para la procesión. Entonces, se puede usar o no se puede usar, no hay ningún problema, porque su uso es facultativo, es decir, libre o voluntario. El siguiente es el velo humeral, o la mayoría de nosotros lo conocemos como el paño de hombros, que viene del latín humerus, que se refiere al húmero, que es el hueso que está entre el hombro y el codo. Este es un paño largo, por lo menos un metro, metro y medio de largo por 45, 50, 60 centímetros de ancho. Este, digamos que tiene la función de ser como eh, voy a hacer una comparación muy burda, aquí en México conocemos como rebozo o como chal, para ponerlo sobre los hombros, sobre la espalda, para que el sacerdote pueda tomar el Santísimo en sus manos. Y en algunos lugares, las personas que hacen el traslado del Santísimo, del Sagrario, de la capilla anexa donde está el Sagrario, hacia el altar en las celebraciones, pues también lo usan. No está mal porque pues es esa la función de no tocar lo que es sagrado. Y bueno, los sacerdotes la utilizan para dar la bendición con el Santísimo, para las procesiones con el Santísimo, y pues esa es su principal función. Y aquí viene un punto muy importante. Debe de estar muy bien especificado que el paño de hombros es para el Santísimo. ¿Cómo lo podemos especificar? Pues aquí en la imagen tenemos que tiene el monograma de Cristo o, o las iniciales JHS, para no confundirlo con aquellos que también llamamos paños de hombro, pero que son los que se utilizan en las celebraciones donde hay un obispo y tienen que existir el ministro o el que asiste al obispo sosteniendo su báculo y quien sostiene la mitra. Estos dos paños se llaman bimpas. Su nombre adecuado para estos dos servicios es el de bimpas, que, como les decía, tiene la función de sostener el báculo y la mitra del obispo cuando no las está utilizando. Entonces, aprendamos muy bien esta diferencia. El paño de hombros es únicamente para el Santísimo y para cuando damos el servicio de báculo o de mitra es la bimpa. Dice Marta Alicia, ahí donde dice otros ministros son ministros extraordinarios. Eh, sí, es lo que les comentaba. Hay algunos sacerdotes que permiten o que les piden a sus ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, cuando hacen el traslado para la reserva del Santísimo al Sagrario, que usen el paño de hombros, el velo humeral, para que no toquen el copón o el portaviáticos o la píxide, perdón, eh, con sus manos. Esa es la función. Los sacerdotes y los diáconos lo utilizan, además de esos momentos, para tomar la custodia cuando van a dar la bendición con el Santísimo.
¿Es correcto que un ministro lleve el Santísimo con la custodia? No. Lo correcto es que únicamente el sacerdote o el diácono puedan tomar la custodia. No, no está permitido que lo tomen, ni aunque sea un ministro extraordinario que haga la exposición del Santísimo. Ellos lo único que pueden hacer es, la custodia se queda sobre el altar, colocan eh, el Santísimo dentro de la custodia. Al momento de que termina la adoración, lo retiran y lo reservan en el sagrario. Pero ningún ministro que no sea ordenado puede tocar la custodia con el Santísimo. Y mucho menos dar la bendición, eso está prohibidísimo. La bendición con el Santísimo solo la puede dar un sacerdote o un diácono. Y bueno, pasamos a las vestimentas del diácono, que adicionales a las que ya vimos en el punto anterior, pues estas son muy específicas de ellos, de los diáconos. Iniciamos con la estola, que viene del griego estolé, que significa vestido, que, bueno, aquí un breve paréntesis, la estola va a ser la insignia litúrgica propia del orden sacerdotal, es decir, de los diáconos, de los presbíteros y de los obispos. En este caso, los diáconos la usan de forma cruzada, es decir, sobre el pecho y la espalda, que va desde el hombro izquierdo hacia la derecha. Por lo regular, pues siempre es del mismo color de los ornamentos litúrgicos y es utilizada en la administración de los sacramentos. Los sacramentos que sabemos que solo que los diáconos pueden eh, administrar, es decir, el bautismo, el matrimonio y cuando participan en la Eucaristía. Adicional, pues pueden también usarla cuando estén guiando o presidiendo la liturgia de las horas o las exequias, también en esos momentos las pueden utilizar. La siguiente vestimenta muy característica del diácono es la dalmática. Esta viene del latín dalmática vestis, que significa vestido o túnica de Dalmacia. Es una vestidura exterior del diácono, que es específicamente característica de ellos, y se utiliza sobre el alba y la estola cruzada en las misas solemnes, en las procesiones y bendiciones. La dalmática es una túnica con mangas anchas, alcanza las rodillas y está cerrada delante y abierta por los costados hasta el hombro. Digamos que puede parecer como una especie de playera y bueno, eso es la que va, digamos, lo que va hasta arriba de su vestimenta. Y como lo dice la imagen, pues lo más recomendable es que se utilice en ocasiones solemnes. También va de acuerdo al color litúrgico del día y pues también tiene que mantener esa nobleza y esa belleza en su ornamentación. Pasamos a las vestimentas del presbítero, que también, como les decía aquí en el caso del diácono, pues son adicionales a las anteriores. La estola también, pero aquí la estola va puesta de manera diferente. Aquí la estola va a ir colgando desde los hombros hacia el frente. Anteriormente, antes de la reforma del Concilio Vaticano II, la estola del presbítero se cruzaba en forma de X por el centro del pecho para diferenciarse justamente de los obispos que la usan de la misma manera actualmente. Y por acá, por el WhatsApp, perdón por la pausa, me preguntan que, regresándonos un poquito al tema del velo humeral,
que el ministro son los obispos, presbítero y diácono por el ministerio del orden, y que también pueden usar los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. No, es lo mismo que ya les comentaba hace un momento, porque los ministros no pueden tocar la custodia con el Santísimo y los ministros no pueden dar la bendición, mucho menos dar la bendición con la custodia. Les repito, la única ocasión en que, o el único momento en que se puede utilizar el velo humeral por un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión es para hacer el traslado de la reserva, es decir, el copón o la píxide del sagrario al altar en el momento de la misa. Únicamente esa oportunidad se puede decir que pueden tener los ministros extraordinarios de usar el velo humeral. No es necesario que lo usen, tampoco está prohibido que no lo usen para ese fin, pero únicamente para eso. Nos dicen por acá, una religiosa o una monja, no, tampoco. Al final, las religiosas son, no tienen ningún ministerio, a menos que con las reformas que acaba de hacer el Papa Francisco, pues lo pueden recibir, pero aún así no tienen esa facultad de tampoco dar la bendición con el Santísimo. Como les decía y les repito, lo único que pueden hacer en casos extraordinarios donde no hay sacerdote es exponer el Santísimo, es decir, una vez que la custodia ya esté sobre el altar, pueden colocar la hostia consagrada para que se haga el momento de adoración y retirarlo, pero tiene que retirar únicamente la hostia sin quitar la custodia del altar. Retira la hostia, la custodia se queda en el altar y se hace la reserva del Santísimo. Únicamente en esos momentos es lo único que puede hacer el ministro extraordinario con la custodia. ¿Y cómo se distingue lo que se usa para el báculo y mitra del que se usa para el Santísimo? Me voy a regresar a la diapositiva y les hago esta observación o este comentario. Por lo regular, el que es para el Santísimo siempre va a tener un bordado que lo va a definir. Aquí, como les decía, en la imagen eh, tiene aquí el JHS y una especie de sol atrás. Hay otros que tienen un cordero pascual. Hay otros que tienen un grabado de una hostia. Estos son los que deberíamos identificar como el paño de hombros o el velo humeral. Para los que son utilizados para la celebración eucarística donde participa el obispo y se utiliza una persona que sostenga el báculo y la mitra, se llaman vimpas y pueden no estar grabados con nada, es decir, no es necesario que tengan algún grabado, o he visto en algunas comunidades que uno tiene grabado o bordado un báculo y el otro tiene bordada una mitra, justamente para hacer esa definición. Pero si no tiene ningún bordado tampoco hay ningún problema, pero sí, lo importante sí es definir a la vista cuál es el paño de hombros o el velo humeral para el Santísimo. Me regreso nuevamente al tema de las estolas y aquí Alfredo nos dice, con el tema de estola, ¿los diáconos permanentes la llevan igual que los diáconos que esperan ser ordenados presbíteros? Sí, es el mismo, el ministerio es el mismo. Aquí la única distinción es que uno es transitorio, es decir, que está en camino al presbiterado y el otro es permanente, pero el ministerio sigue siendo el mismo. No hay diferencias entre las funciones que puede realizar un transitorio o un permanente. Es lo mismo. Y nos dice acá Marta Alicia con el tema de las vimpas, dice casi siempre la vimpa es lisa, exacto, justamente para hacer esa distinción. La siguiente vestimenta del presbítero es la casulla, que viene del latín casula, que eh, significa pequeña casa o cabaña, y es el vestido propio y distintivo del sacerdote que únicamente utiliza para la celebración del sacrificio de la misa.
Este tiene como función recordar el yugo de la ley de Jesucristo. Antes del Concilio Vaticano II tenía otra forma, que es como la vemos en la imagen, la dorada con rojo que está ahí en pequeño, pero quedó abrogado su uso por el motu propio del Papa Francisco, Tradiciones Custodes, donde digamos que limita un poco la celebración de la misa eh, en el rito extraordinario o en el rito previo al Concilio Vaticano II. Recordemos que las casullas pueden ser de los colores litúrgicos, verde, blanco, rojo, morado, como lo veíamos hace 2 sesiones, el azul también es permitido, el dorado, el plateado o el negro inclusive. Y bueno, pues también se pide que sean pues de una elaboración noble, de una elaboración bella, porque pues se utiliza, como dice, pues específicamente para la celebración de la misa. Pasamos a la parte de las vestimentas del obispo, que bueno, aquí otro pequeño paréntesis, el obispo utiliza alba, cíngulo, estola y casulla. Y bueno, más las adicionales que veremos en estos momentos. Ah, es cierto, me faltó el color rosa. Gracias, Perla. Entonces, bueno, las vestimentas propias del obispo y aquí hay algunos, dice Marta Alicia, está prohibido el uso de la casulla de guitarra. De acuerdo a lo que menciona el motu propio del Papa de Tradiciones Custodes, sí quedó abrogado todo uso de, la, de la ornamentación previa al Concilio Vaticano II. Déjenme buscarlo rapidito por aquí a ver si lo encuentro para que se los pueda leer. Dice el artículo 8 de esta carta apostólica, dice, quedan abrogadas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones del presente motu propio. Entonces, por costumbres también se entiende eh, pues el uso de la vestimenta previa. Entonces, salvo las excepciones que se hayan dado a algunos institutos religiosos, como las fraternidades sacerdotales de San Pedro, de San Pío, que realmente esa es su razón de ser, celebrar la misa bajo ese rito, quedan abrogados todos los ornamentos previos al Concilio Vaticano II. El manípulo también, en teoría, debería estar ya fuera de uso. Y regreso a las vestimentas del obispo. El primero de ellos y uno de los más característicos es el solideo, que viene del latín solus, solo, y deo, Dios. Viene de su nombre de que solo ante Dios se le quita este sombrero. Muchos lo conocemos como el gorrito del obispo, pero su nombre correcto es solideo. Es un pequeño birrete o gorrito, puede decir esa palabra, de forma redonda y cóncava que cubre la coronilla de los obispos. Aquí por obispos, pues me voy a referir en algunos momentos al Papa. Sabemos que el Papa es obispo de Roma, los cardenales son obispos también, con un título con ciertas funciones, pero no dejan de ser obispos. Y bueno, entonces el solideo del Papa es blanco, el solideo de los cardenales es de color rojo y para los obispos es de color violeta o morado. Aquí en la imagen vemos un negro que anteriormente también los sacerdotes podían utilizar solideo, pero con las reformas del Concilio Vaticano II ya no se usó y únicamente a los obispos se les permitió el uso del solideo. Este solideo lo tienen que utilizar en todas las celebraciones litúrgicas, sean públicas o sean privadas.
y solo se lo quitan frente al Señor sacramentado, es decir, en la misa se lo retiran desde que inicia diálogo introductorio al prefacio, que es: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón. Desde ese momento se quita el, eh, el solideo y se lo vuelve a colocar hasta que va a decir la oración después de la comunión. Hasta ese momento se vuelve a colocar el solideo. Y los obispos, en presencia del obispo, por respeto, también se lo retiran eh, para saludarlo. Una vez que lo saludan, se lo vuelven a colocar. Nos dice aquí Marta Alicia, ¿el ámbito quedaría también sin uso? No, el ámbito sí está reglamentado, y justamente por lo que les comentaba, de que hay algunas albas que no cubren completamente el cuello o la vestidura civil del ministro. Entonces, el ámbito tiene esa función. Inclusive el Papa Francisco o el Papa Benedicto llegan a utilizar el ámbito en algunas ocasiones. Otro elemento característico de la vestidura del obispo es la mitra, que su significado viene de latín y significa tocado asiático. Desconozco por qué sea ese nombre, pero pues esa es la etimología. Es un ornamento eclesiástico propio de los obispos, y nuevamente les repito, por obispos entendemos obispos, arzobispos, cardenales y el papa. Consta de dos hojas rígidas, una anterior y una posterior, para que se levanten como especie de cono, y termina en dos listones o ínfulas. Las tiritas que tiene ahí la mitra se llaman ínfulas. Y la mitra debe ser ocupada por los obispos en todas las celebraciones religiosas, pero se puede omitir en misas comunes o privadas, siendo así que el solideo no se puede omitir. Es decir, la mitra, si lo vemos en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando el Papa Francisco celebraba o celebra todos los días en la Casa Santa Marta, y pues celebra, digamos que es una celebración un tanto privada, pues ahí celebra sin la mitra, pero no sin el solideo. Es decir, el solideo en todas las celebraciones la tienen que utilizar. Nos dice por acá Alicia, ¿los acólitos siempre van a vestir de rojo y blanco o pueden ser de otro color? Voy a hacer una diferencia. Quiero pensar que te refieres a los monaguillos. Si bien el vestido tradicional del monaguillo ha sido el blanco con roquete rojo, pues no es una regla, porque como tal no es un ministerio, el de los monaguillos, no es un ministerio instituido, y por lo tanto, pues se tendría que definir a nivel diocesano. Pero, pues a falta de a veces definiciones diocesanas, pues en cada parroquia hace pues lo que se ve más bonito al gusto del párroco en turno. Yo, por ejemplo, cuando era monaguillo, hace ya 20 a 25 años, mi primer traje, por así decirlo, era una especie de alba, y primero era un cuello circular y una fajilla o una cinta de color azul cielo. ¿Por qué? Porque la parroquia está dedicada a la Virgen de Guadalupe. Entonces, después de cierto tiempo, yo le pedí permiso al párroco y me dejó utilizarlos, este cuello circular y esta cinta del color litúrgico. Entonces ya tenía el blanco, tenía el verde, tenía el rojo, tenía el morado y tenía el azul. Posteriormente, pues llega otro párroco y nos dice que ahora tenemos que utilizar este traje tradicional de rojo con blanco, pero nada más los niños, porque a las niñas no las dejaba utilizar este traje, y a las niñas, pues primero no les dejaba utilizar ningún ornamento, por así decirlo, y posteriormente les permitió hacer uso de otro, pero distinto al de los niños. No entiendo por qué esa diferenciación, pero bueno.
Por ejemplo, hay otras iglesias donde yo he visto que eh, el que tradicionalmente es rojo lo utilizan algunos de color negro, algunos de color gris, algunos de color azul, tipo azul rey. Por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe lo utilizan rojo con algunos toques azules, café, dice aquí Marta Alicia. Entonces, eso va a depender mucho, como les decía, debería ser preferentemente por el obispo porque a él le compete toda esta parte de la sobriedad en la liturgia, pero pues si no se define, pues depende del sacerdote. Nos dicen también por acá, también usan un cuello sin mangas como si fuera la camisa clerical. Sí, hay una especie de, pues le llaman pechera, que es únicamente la parte, el alzacuellos, por así decirlo, y un cuadrito de tela donde se amarra hacia atrás eh, para la sotana, porque ese es de color negro, entonces es prácticamente ese para la sotana. Y nos dice aquí Alfredo González, el traje propio del acólito instituido es el alba. El alba en caso de que estén con vistas al orden sacerdotal. Si no están en vistas al orden sacerdotal, y es decir, son solo laicos con este ministerio instituido, el obispo tendría que definir también que si van a utilizar una vestimenta que sobresalga para identificar su ministerio o si pues se van a mantener sin ninguna vestimenta. Otra vestimenta del obispo y que utiliza únicamente en momentos especiales es el gremial. No sé si algunos de ustedes lo hayan escuchado, pero significa regazo. Este es una especie de delantal o mandil, por así decirlo, que se utiliza en ciertas ocasiones en donde el obispo pudiera ensuciar o manchar con los aceites su ornamento, es decir, su casulla. ¿En qué momento se puede manchar? Pues, por ejemplo, cuando el Jueves Santo el obispo consagra el crisma o en el lavatorio de los pies. También cuando hace la consagración de un altar o de un templo que tiene que ungir todo el altar con el Santo Crisma y las paredes de la iglesia. Y también lo puede utilizar en ordenaciones sacerdotales si son muchos a los que tienen que ungir. Si nada más es uno o dos, pues no es necesario, pues únicamente utiliza un poco de aceite para ungir las manos de los nuevos presbíteros. Dice Marta Alicia, ¿es correcto que los ministros extraordinarios utilizan alba y se sienten en el altar? Pues si el obispo de tu región permite que utilicen alba, pues no hay ningún problema. Porque, les repito, este tipo de definiciones sobre las vestimentas de los ministerios laicales le corresponde al obispo. Y sí se pueden sentar en el presbiterio, correcciones en el presbiterio, eh, porque pues propiamente están dando un servicio en la misa, pero sí tiene que ser muy definido por el obispo. Otra vestimenta del obispo, y aquí hago otro pequeño paréntesis que no es para todos los obispos, sino para los arzobispos, es el palio arzobispal, que viene del latín pallium y significa manto o toga. Es una banda circular de lana blanca, aproximadamente 5 o 10 centímetros de ancho, que se usa alrededor del cuello y lleva bordadas unas cruces de color negro. Va a tener dos colgantes, uno de frente y uno hacia atrás, y este se va a colocar sobre la casulla y lo usa el Papa en ciertas celebraciones litúrgicas, por lo regular en la misa, y los arzobispos en su propia arquidiócesis y en toda su provincia eclesiástica. Quiero aquí preguntarles a los que están aquí en la sesión si saben lo que es una provincia eclesiástica. Ahorita me lo escriban ahí en los comentarios y si no, ahorita hago la definición.
¿Cuál es el significado, la función de este palio? Pues va a significar la unión del arzobispo con el Papa. Recordemos que cada 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa les entrega, ya no les impone, les entrega el palio a cada uno de los obispos eh, que fueron nombrados durante el año anterior, es decir, desde julio del año, digamos que el año que viene, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa les entregará este palio a los arzobispos que han sido promovidos desde julio hasta mayo, por así decirlo. Entonces, eh, para la celebración de entrega de estos palios se colocan para recibir su bendición sobre la tumba de San Pedro, lo que los convierte en una reliquia de tercer grado. Dice aquí Alfredo, en Venezuela los acólitos instituidos, sean o no estudiantes para sacerdocio, utilizan alba. No, si es una disposición del obispo o de la conferencia episcopal venezolana, no hay ningún problema. Y justamente nos comenta lo que les decía, que el palio es una reliquia de tercer grado, ya que reposan la noche anterior de la fiesta de San Pedro y San Pablo sobre la tumba de San Pedro, exactamente. El del Papa, eh, digamos que no se lo puede imponer él mismo. Al Papa, una vez que es electo, se lo imponen en la misa de inicio de su pontificado. Hay un rito previsto donde se le entrega el palio, se le impone y se le entrega el anillo del pescador. Otro, eh, digamos, objeto característico del obispo es el báculo, que es callado, ahí se me fue el dedo y era callado con Y. Pero bueno, es el callado pastoral del obispo que va a significar su poder y su deber de gobernar y de cuidar a los fieles como un pastor guarda a su rebaño. Lo recibe el día de su ordenación y lo usa cuando preside una celebración en su diócesis. El Papa, como obispo de Roma, puede utilizar un báculo, pero por lo regular el Papa utiliza una férula, que pues es una especie de báculo, pero va a terminar en cruz simple o con tres travesaños o con crucifijo. Aquí como vemos en la imagen, el Papa Francisco tiene una férula con un crucifijo, es decir, con una imagen de Cristo. El Papa Benedicto tiene una férula con una cruz simple y el Papa San Juan Pablo II tiene una férula con triple travesaño. Otro objeto del obispo es su anillo episcopal, que va a simbolizar su desposorio con la iglesia local o lo que viene siendo su diócesis y también pues con toda la iglesia. Los obispos lo usan todos los días del año excepto el Viernes Santo. El Viernes Santo no lo utilizan en señal de luto, en señal de que el esposo ha muerto. Los cardenales reciben también, ahora que en estos días estaremos, o más bien se estará llevando a cabo un consistorio para crear cardenales, reciben un anillo eh, especial que es igual para todos los cardenales, que también va a tener este significado de compromiso con, eh, con Roma, es decir, con el Papa y con toda la iglesia. El anillo del Papa se conoce como el anillo del pescador porque lleva la imagen de San Pedro. Aquí vemos una imagen de un anillo episcopal común y de un anillo del pescador. Y por último, las vestimentas que se puede decir que están en desuso. Nos dice Perla, el 27 nosotros tendremos el primer cardenal paraguayo. Muchas felicidades, que signifique muchas bendiciones para toda la iglesia paraguaya. Tenemos las vestimentas en desuso, como ya lo comentábamos hace un momento, el manípulo, que significa puñado o manojo,
que es un ornamento litúrgico que el sacerdote llevaba colgando de la muñeca izquierda y que en su origen posiblemente era un pañuelo o una pequeña toalla destinada a secarse del sudor durante las celebraciones litúrgicas. Tiene la forma de una estola de tipo antiguo, pero es más pequeña y corta. Obviamente, pues nada más era para mantenerlo en la mano. Y anteriormente, antes de que se hicieran las reformas del Concilio Vaticano II, pues era utilizado en todas las celebraciones litúrgicas. Y por último, pues la tiara papal. La tiara era la especie de corona o mitra circular que desde el siglo XII hasta San Pablo VI usaban los obispos de Roma como insignia propia. Es decir, este objeto era únicamente para el Papa. Tiene como características tres coronas y encima la cruz. La primera corona va a simbolizar el episcopado universal del Papa, es decir, su ministerio universal como guía de la Iglesia. La segunda, su primacía de jurisdicción, es decir, él al ser obispo de Roma, pues era, como dice la Basílica de San Juan de Letrán, madre y cabeza de todas las iglesias del mundo. Y la tercera, su influencia temporal, es decir, pues que era hombre al final y pues también tenía que estar sujeto a las leyes de la naturaleza humana. Se ponía en la cabeza del Papa durante su coronación y la utilizaba en las celebraciones no litúrgicas, por ejemplo en consistorios, en mensajes, etcétera. San Pablo VI fue el último papa que fue coronado con la tiara y el próximo beato, Juan Pablo I, para quienes no sabían, Juan Pablo I va a ser beatificado el próximo mes. Al ser elegido en 1978 se negó a ser coronado con la tiara y finalmente se derogó su uso. Esto no quiere decir que en algún momento si llega algún papa y quiere retomar su uso, pues lo puede hacer. No hay ninguna norma que lo haya prohibido. Y bueno, pues en general estas son todas las vestimentas litúrgicas. No sé si ustedes conozcan alguna otra y quieran comentarla. Tienen oportunidad de abrir su micrófono y comentarnos. Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, adelante. La verdad que yo no conozco más que eso. Para mí fue muy claro todo y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Perla. Dice aquí Alfredo, he observado en fotos que algunos obispos utilizan una especie de dalmática en algunas celebraciones y celebran de espaldas. No sé si, Alfredo, te refieras a este tipo de casulla que está aquí abajito. Déjame ver si puedo hacerle zoom para que se pueda ver un poquito más grande. Esta de... Ay, ya me perdí. Esta mera de aquí. En teoría ya no se puede utilizar, digo, salvo algunas excepciones que se permitan. El bonete también, ese no ha caído en desuso como tal porque lo utilizan los cardenales, por ejemplo. Los cardenales tienen su bonete color rojo. Algunos deanes de catedral o canónigos de catedral lo utilizan también. Entonces se puede utilizar el bonete. Y bueno, celebran de espaldas si tienen el permiso del Papa para hacerlo. O ahora pues, como el Papa dio, digamos, retiró un poquito la potestad de cada obispo de decidir si pueden celebrar la misa tridentina, por así decirlo, pero pues
ahí habría que ver cada una de las situaciones particulares. Dice Alfredo González, los obispos también utilizan el bonete. Es raro ya que un obispo utilice un bonete, pero sí, no está abrogado su uso, pero no, digamos que no es muy común. Nos pregunta aquí Marta Alicia que qué significa el bonete. Pues así como tal, como significado, pues déjame ver si lo encuentro aquí de rapidito. Pues mira, no lo encuentro ahorita, pero pues la función es la misma que el solideo. He visto que algunos monseñores o sacerdotes lo utilizan en actividades especiales, sí. Digamos que le da cierto toque de solemnidad a las celebraciones. Por ejemplo, ahorita viendo de rápido, estaba viendo que en un obispo, en un cambio de vestimenta de una imagen de alguna vocación de la Virgen, traía su bonete y su hábito coral. ¿Qué quiere decir? Que el hábito coral, su sotana con su roquete y su bonete. Pero la función es prácticamente, eh, digamos, ornamental, porque cubre la misma función y se tiene que retirar en el momento de la misa, al igual que el solideo. Todos pueden usarlo, pues digamos que sí, porque también hay de colores. El negro es para el sacerdote, el completamente negro. Para el obispo puede ser morado o puede ser negro con la bolita o la borlita arriba de color morado. Para los cardenales es de color rojo. Y pues el Papa ya no usa, pero también se llegó a usar en algún momento. El del Papa era completamente blanco. El de los cardenales lo pueden llamar también el birrete cardenalicio. Ahora que va a ser el consistorio, van a escuchar mucho esta parte de les hizo la entrega del birrete cardenalicio. Dice, la Teja o Saturno ya no está en uso. Fíjate que yo no había escuchado de eso. Ah, es el sombrero, es un sombrerito. No, ese sí prácticamente cayó en desuso. Prácticamente desde el Concilio Vaticano II cayó en desuso, pero pues ese sí nada más es como, ese no tenía función litúrgica, ese nada más era de función, pues digamos, pues para taparse del sol cuando estaban en la calle. Y sigue las mismas reglas de color, negro para los sacerdotes, negro con morado para los obispos, bueno, más bien protonotarios capellanes de su santidad, negro con borlas moradas. Los obispos, negro con borlas de seda verde. Los arzobispos y patriarcas, negros con borlas trenzadas en verde y oro. Y los cardenales, negro, rojo y oro. Y el papa lo usa rojo bordado en oro. Se pueden utilizar en procesos. Y justamente, ahorita que lo estoy viendo,
este sombrerito es el que está en los escudos de episcopales. Ahí cuando tengan oportunidad de ver algún escudo episcopal, vean que tiene un sombrerito de diferente color, dependiendo. Pero sí, gracias por el aporte cultural. Y bueno, no sé si tengan alguna otra duda o comentario. Si no, pues aquí damos por concluida esta sesión del día. Les agradezco a todos su participación. Les invito si alguien desea hacer alguna donación. En YouTube están los datos del PayPal. Y para las personas que son de México, igual me pueden pedir información por medio del WhatsApp. Y les recuerdo, ya está la sesión anterior cargada en YouTube para que la puedan ver, si no la vieron, si se la perdieron. Y esta espero subirla lo más pronto posible. Les agradezco a todos su participación. Primero Dios, nos escuchamos la siguiente semana. Espero que todos ustedes pasen una muy buena noche, una bendecida noche y nos estamos escuchando la próxima semana. Muchas gracias, bendiciones, feliz noche. Igualmente, gracias.